de entrevista en BTV Noticias y ya recibimos vía Zoom al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo con BTV Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes, por supuesto. Gracias a usted, ministro. En principio, consultarle sobre las fiscalizaciones que se vienen realizando por el cumplimiento de los protocolos sanitarios en las distintas empresas del país y al momento, si ya tiene el dato, ¿cuántas empresas debieron ser clausuradas por incumplimientos? Bueno, nosotros estamos desde noviembre con una acentuación. Durante todo el tiempo estuvimos, obviamente, manteniendo la inspección en funcionamiento. Incluso al final del año 2020 se llegó a un número de inspecciones mayores que incluso el año 2019. Un año que no había pandemia. En el año con pandemia, a pesar de eso y a pesar de que muchas inspecciones en América Latina dejaron de funcionar, en el Uruguay se mantuvo el mismo impulso y el mismo esfuerzo durante todo el año. Pero a partir de noviembre pusimos un especial énfasis en el control de los protocolos sanitarios y allí comenzó un seguimiento semanal que lamentablemente ha generado un resultado que no es el resultado satisfactorio. Alrededor de la mitad de las empresas que fueron inspeccionadas o que están siendo inspeccionadas tenían algún grado de incumplimiento de las medidas establecidas en el protocolo sanitario. Por eso, desde hace prácticamente 2 semanas, empezamos a aplicar el criterio de la posibilidad de una clausura preventiva cuando se trata de la afectación de alguna de las conductas que entendemos nosotros que son más sustantivas: uso de tapabocas, distanciamiento y disponibilidad de material higiénico, como por ejemplo el alcohol en gel. Y la semana pasada se produjeron unas 7 clausuras. Esta semana vamos a cerrar el conteo el viernes. Ha habido alguna ya. Por supuesto que esas clausuras son preventivas y lo que buscan es que las empresas eventualmente en esa situación resuelvan el tema lo más rápidamente posible, a tal punto que en algunos de los casos el levantamiento de la clausura fue en cuestión de horas, es decir, la empresa muestra que llama y avisa que ya corrigió lo que estaba funcionando mal y por supuesto la inspección va, corrobora la situación y por lo tanto levanta la clausura. Esa es la situación que tenemos. Esta semana se está trabajando con normalidad, la inspección está controlando distintas situaciones en distintas partes del país y el viernes tendremos un informe sobre lo actuado en la semana. Bien. En otro orden le consulto los datos que tenga su secretaría respecto a este proyecto de ley que habilita a los trabajadores de disponer el tiempo necesario para vacunarse sin la afectación del salario. Sabíamos que iba al Parlamento, si efectivamente ya se encuentra en la órbita legislativa, estamos en Semana de Turismo. ¿En qué está este trámite en particular? Y el trámite, yo no sé si realmente ya entró al Parlamento, pero va a estar seguro para la primera sesión de las cámaras, que supongo que será el martes inmediatamente de esta semana. Es un proyecto de ley que además nosotros estamos de acuerdo, nos han sugerido y estamos totalmente de acuerdo que tenga una cláusula que establezca que ese derecho es válido también para los que se vacunaron antes de que esta norma estuviera vigente. Y es para cada una de las dosis. El mecanismo que elegimos es por analogía a lo que ocurre con las elecciones, con el derecho al voto. Es decir, en el caso del derecho al voto existe una norma que establece que todo trabajador que tiene que trabajar en día de elecciones tiene derecho a salir hasta un máximo de 4 horas para ejercer el voto y luego volver sin que ello signifique ninguna afectación salarial. En este caso es lo mismo para cada una de las dosis. Y al finalizar la segunda dosis, el trabajador deberá mostrar el certificado de que ha cumplido con la vacunación. Esa es la idea y obviamente va en la línea de lo que todos queremos que ocurra, que es que todo el mundo se vacune y por lo tanto es obvio que hay que facilitar las cosas de la manera más potente posible, ¿no?
Bien, ministro, le consulto sobre cuáles son los números que ha dejado la pandemia. Ha pasado ya más de un año de la emergencia sanitaria y se han afectado muchos puestos de trabajo, lamentablemente, en nuestro país como en el mundo, obviamente. ¿Cuál es la situación reinante a esta fecha? Sí, el año cerró con una pérdida de alrededor entre 40 y 50 mil puestos de trabajo menos. Si uno mira para atrás, antes de comenzar la pandemia, veníamos ya en un proceso donde en la economía se habían perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 o 4 años previos a la pandemia. O sea que en el año de la pandemia se agrava la situación, podríamos decir que se duplica la pérdida de puestos de trabajo, aunque con una diferencia, que como esto es un fenómeno largo, a esta altura bastante extenso, pero agudo, obviamente hay una recuperación. Si uno hubiera medido la cantidad de puestos de trabajo que faltaban en mayo, en junio, hubiera dicho que eran 100.000. O sea que de mayo, junio, julio a fin de año se recuperaron, se reactivaron alrededor de 50.000 puestos de trabajo que volvieron a la actividad. El tema es que en la medida que la pandemia no ha cedido y que Uruguay empezó a sufrir una afectación a partir de mediados de noviembre, principios de diciembre, el problema es que esas cosas afectan directamente y de manera inmediata a los puestos de trabajo. Por lo tanto, esa recuperación que veníamos generando hasta noviembre, fíjense que nosotros arrancamos en marzo con 120.000 trabajadores en seguro de paro, eso subió a casi 190.000 en abril y mayo, y luego empezó un descenso bastante firme hasta noviembre, donde llegamos a 77.000. Desde noviembre a enero incluido no hubo recuperación, y eso coincide con el momento en que empieza a arreciar los contagios y que hay que tomar medidas restrictivas, y recién en febrero se recupera un poco, apenas unos 3.000 menos, bajamos a 74.000. No tenemos los datos de marzo, que está cerrando hoy, pero tenemos la convicción de que en marzo va a haber, lamentablemente, algún impacto de estas nuevas medidas que se han tomado y de la propia restricción de la actividad, fruto del crecimiento de los contagios. Entonces, de todas maneras, la tendencia es que a medida que podamos ir transitando el final de este túnel oscuro, seguramente va a haber una recuperación de puestos de trabajo. De todas formas, también digo, para volver a la situación prepandemia va a llevar un tiempo, y obviamente hay que generar todas las medidas posibles para acompañar ese proceso. En ese sentido, nosotros trabajamos sobre la base de 3 grandes pilares. Por un lado, la contención, el sostenimiento de los puestos de trabajo, y ahí el instrumento principal es el que referíamos recién, el seguro de paro total, que vamos prorrogando en la medida que es necesario, y el seguro de paro parcial, que está vigente hasta el 30 de junio de este año. Bien. Y, por otro lado, la promoción del empleo, es decir, medidas que promuevan la contratación de trabajadores. Y el tercer componente es la recalificación laboral, la capacitación laboral, para que esas personas que han quedado por el camino puedan reciclarse y reincorporarse al trabajo lo antes posible, ¿no? Sin dudas. Ministro, le consulto porque en julio va a haber una nueva ronda de consejos de salarios, sí, y uno de los principales desafíos que tienen las autoridades, usted como ministro de Trabajo, será ya trabajar en esa instancia, en la recuperación salarial, la prometida de cara al 2022. Bueno, a ver, nosotros el año pasado acordamos con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales una ronda puente de un año, corta, dada la incertidumbre que vivíamos en ese momento, y esa ronda termina el 30 de junio de este año con una pauta que, a la luz de todos los datos que tenemos arriba de la mesa, va a significar una pérdida de salario real de los trabajadores privados, que son la gran mayoría que han participado de esta octava ronda. En esa misma pauta se establecía que a partir de enero del año que viene, del 22, comenzaría la recuperación de la eventual pérdida que ocurriera. Bueno, eso está arriba de la mesa. Obviamente tenemos que llegar a julio y sin duda que nuestro compromiso está
está planteado. Vamos a ver cuál es la situación desde el punto de vista del mercado de trabajo y de la situación de la economía del país cuando lleguemos al momento de la finalización del primer semestre. Hoy todavía está faltando 4 meses para eso y por lo tanto, y además en un momento de nueva incertidumbre. Yo creo que en junio el panorama va a estar más despejado y seguramente nuestro afán, nuestro objetivo, nuestra aspiración es crear una ronda salarial en condiciones de mayor normalidad. Veremos cuál es la realidad que tenemos en ese momento. Bien, ministro, y seguramente antes de esa fecha le estaremos convocando por ese u otros temas. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista con BTV. No, encantado y bueno, a seguir cuidándonos con todo porque hay que salir de una vez y a vacunarse. Son los 2 caminos que tenemos para salir de esta situación. Responsabilidad, totalmente. Que pase muy bien, ministro, gracias.